Muy buenos días, nuevamente aquí su humilde servidor para hacer el tema Maranata, el Señor viene como fecha 2 de enero. Bueno, acá pueden ver una imagen comparativa de hace 2000 años en la época de la venida de Cristo y en la imagen de la derecha, la imagen de nuestros dirigentes de la iglesia adventista, ¿no? Ahí pueden ver ahí uniformados de conquistadores, un camporí que hubo en Brasil, ¿no? Bueno, vamos a ver esa diferencia. Uno, la parte izquierda es en el tiempo que se debió esperar y que todos debieran haber estado atentos a la primera venida de Cristo, a la venida del Mesías. Vamos a estudiar que no estuvieron atentos, que se sorprendieron cuando los magos del Oriente o los sabios del Oriente habían venido a Jerusalén buscando a saber información sobre el paradero del Mesías, ¿no? Porque habían visto una estrella en el Oriente. Y en la imagen de la derecha vamos a ver que ya la venida de Cristo se acerca, inclusive se marca el tiempo de los 6000 años de la venida de Cristo. Y vamos a ver de que existen estos tipos de entretenimiento en vez de enseñar y predicar la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles y el 4º ángel de Apocalipsis capítulo 18. Muy bien, vamos a meditar entonces en este estudio. Sin antes vamos a pedir la bendición divina mediante una corta oración. Querido Padre Celestial, te solicitamos, Señor, tu bendición para este tema muy importante que debemos tomar importancia, Señor, sabiendo que ya pronto se cumple los 6000 años de historia desde que entró el pecado y que tu venida está cerca. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La lección de Belén se titula, ¿no? 2 de enero, Maranata, el Señor viene, se llama el libro. El versículo para esta mañana es Hebreos 9:28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿qué dice ahí? Que tenemos que esperarlo o que debemos estar durmiendo como las vírgenes insensatas. Tenemos que velar, esperar, hacer su obra. Por eso dice que así como Cristo fue ofrecido una vez en la primera venida para llevar los pecados de muchos y se cumplió exitosamente, así también aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar solamente a los que le esperan, pero para condenar a los que no le esperan. Más claro no puede ser. Vamos a ver. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, estamos refiriéndonos hace más de 2000 años, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa de Jerusalén, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. Ellos debieron ser el papel de Juan el Bautista, pero no lo hicieron. Estaban entretenidos en los afanes de este mundo. Estaban entretenidos en adquirir riquezas. Estaban entretenidos o preocupados cómo subir en los precios, los impuestos del templo para que ellos aumentasen más su caudal de riquezas. Estaban preocupados en esas vanidades del mundo. Por eso dice acá la sierva del Señor, habrían podido discernir las señales de los tiempos. Dios había marcado la profecía de las 70 semanas de Daniel, de las 69 semanas primero, para determinar justamente cuándo el Mesías había de ser ungido. Tenían ahí el libro de Daniel, pero lo sabían, pero interpretaban de otra forma. No le gustaba esa profecía porque dice esa profecía que a la mitad de la semana el Mesías sería muerto. Ellos esperaban otro Mesías, esperaban un Mesías conquistador, esperaban un Mesías a la manera de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para tumbar el imperio romano y para poder exaltar a Jerusalén como el imperio mundial. Esperaban eso, por eso que no les daba la gana. Ellos estaban, pero que el día y la hora nadie lo sabe. En eso estaban ellos.
El día y la hora nadie lo sabe de la primera venida del Mesías, no se sabe. Así estaban, como ahora repiten como loros, los que justamente a quienes se les proclaman el tiempo de la segunda venida de Cristo. La profecía de Miqueas dice, señalaba el lugar de su nacimiento. ¿No dice Miqueas capítulo 5, versículo 2? Bien claro, justamente en ese texto menciona dónde Jesús nacería. Por eso dice, pero tú, Belén Efrata, ¿no? De ti me saldrá un libertador, y sus venidas son desde los días de la eternidad. Eso lo dice, pero tú, Belén Efrata, eso dice en Miqueas 5:2. Así que ellos sabían en qué lugar había de nacer el Mesías. Cuando habla del nacer el Mesías, ya prácticamente está refiriéndose que Jesús iba a venir como un bebé. E Isaías justamente también había proclamado de que el Mesías nacería de una virgen y sería llamado su nombre Emmanuel. Ese está en el texto del Antiguo Testamento de Isaías y ellos lo sabían. Sigue diciendo, Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento y eso está en Daniel 9:25. Vamos a leer dicho texto de Daniel 9:25, a ver qué dice. Y esto en hebreo lo sabían justamente los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Daniel 9:25 dice, conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas, o sea, 7 más 2, 62, 69 semanas. O sea que a las 69 semanas, desde el decreto de restaurar Jerusalén, y ese decreto fue dado en los tiempos de Esdras, por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457. Si se cuenta 69 semanas proféticas, arrojan el año 27 después de Cristo. En el año 27 justamente, Cristo se bautiza, y ese tiempo ya debían saberlo, pero no les dio la gana. Por eso dice acá, Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusas por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérsele dicho al pueblo, peor todavía. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Dios ya había cumplido su parte por medio del profeta Isaías y Daniel de proclamar justamente el tiempo del advenimiento de Cristo. Entonces, su ignorancia era resultado de culpable descuido. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo, al Salvador, a Cristo. En vez de todo esto, vemos en Belén a 2 caminantes. ¿Quiénes eran esos 2 caminantes? ¿No era José y María? María estando ya a su 9º mes. En vez de todo esto, vemos en Belén a 2 caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo de este de la ciudad. Es que había habido un censo y tenían que ir a Belén justamente a censarse. Todas esas cosas en la providencia de Dios se estaba cumpliendo para que se cumpliese el nacimiento de Cristo en Belén. Entonces dice, recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo de Belén hasta el extremo este de la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado, encuentran al fin un refugio, un pesebre, ¿no? Y allí fue donde nació el Salvador del mundo. Interesante. Qué humildad, qué cachetada para el orgullo del hombre. El rey del universo nacer en un pesebre oliente de ganado vacuno. Dice la sierva del Señor, no hay señales de que se espere a Cristo ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, el mensajero celestial, el ángel Gabriel, está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia de quién, de Jerusalén. Cuando descubre un grupo de pastores literales, pastores de rebaño, que están cuidando su rebaño durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo.
Quizás estos pastores no sabían leer ni escribir, pero ¿qué contemplaban? ¿No contemplaban el cielo estrellado? Ustedes sabían de que antes de que existiesen las escrituras, Dios por medio de las constelaciones, si uno ve las constelaciones, no estamos acá apoyando la astrología para nada, sino que justamente en la lectura de los astros, Dios en la creación puso constelaciones y estrellas donde justamente se da el mensaje del plan de salvación. Hay ciertas estrellas que asignan justamente el tiempo inclusive de la venida del Mesías. Y esto estudiaban los sabios del Oriente. Estudiaban las constelaciones, el plan de salvación. Hasta inclusive en las constelaciones también se puede leer justamente la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en la constelación de Orión tiene 3 grandes estrellas que representan justamente también al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay muchos mensajes que se puede estudiar mediante las estrellas. Y esto, como repito, estudiaban también los pastores. Por eso es que dicen los pastores estaban contemplando el cielo estrellado. Ellos entendían el mensaje de las estrellas, el tiempo que iba a venir justamente el Mesías. No estaban porque eran bonitos, sino porque mediante eso podían saber en qué tiempo de la venida de Cristo. Y ellos tal vez ya sabían, tal como dice acá. Cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando su rebaño durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías. Se dan cuenta que al ver el cielo estrellado no se van al terreno espiritista de la astrología, sino se van al terreno del Mesías. Van por un buen camino, que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. Y de pronto aparece el ángel del Señor, Gabriel, ¿no?, proclamando las buenas nuevas de gran gozo. Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación, por favor. O sea, la lección que encierra Belén es para nosotros una amonestación, porque Cristo ya está por venir por segunda vez. Solo quedan 10 años estudiando justamente la gran cronología del tiempo de los 6.000 años de historia, desde la entrada del pecado, ¿no?, hasta la muerte de Cristo en el año 31 transcurrieron 4.000 años. Y desde el año 31 de la crucifixión más 2.000, para que se cumplan los 6.000 años, se cumple en el año 2031. Y muchos de los dirigentes y muchos de la hermandad están justamente distraídos en tonterías, en vanidades del mundo y no se preparan para la segunda venida de Cristo y se burlan diciendo el día y la hora nadie lo sabe, por favor. Lo mismo que se hacía hace 2.000 años en el tiempo de la venida de Cristo, desde la primera venida de Cristo, como hemos meditado, se está repitiendo la historia. No estuvieron preparados y ahora nuevamente no vuelven a estar preparados. Pero Dios tiene un pueblo. Así como Dios tuvo un pueblo verdadero, esos pastores que cuidaban el rebaño, ahora también gente sencilla, gente iletrada, ahora también Dios tiene un pueblo verdadero, el remanente del remanente. Apocalipsis 12:17. Que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Entonces, ese grupo de pastores que cuidaban el rebaño hace 2.000 años, gente iletrada, ahora también Dios tiene un pueblo verdadero, el pueblo del tercer Elías, con esa característica de gente, de personas humildes, que no han estudiado teología, historia en universidades, ni tienen maestría ni doctorado, pero que estudiando la palabra de Dios y la historia, podemos ver de que Cristo está ya a las puertas. Nosotros que estamos simbolizados por esos pastores que cuidaban el rebaño. Así es. Y los sabios del Oriente representan también a gente erudita que ahorita no conoce la verdad, pero van a conocerla y ellos van a ser justamente los obreros de la 11ª hora. Hay gente erudita que no son cristianos adventistas en el mundo. Hay congresistas,
hay gobernantes, hay gente muy versada en la historia, gente evolucionista, pero al conocer esta preciosa verdad presente, van a discernir que Cristo ya pronto va a venir y ellos van a dar el mensaje. Entonces, el ángel Gabriel representa el mensaje de los tres ángeles. Al mensaje del cuarto ángel que alumbra. ¿Y qué pasó cuando el ángel Gabriel se presentó a los pastores? Alumbró todo el collado de la colina de Belén. Iluminó todo. Así también el ángel de Apocalipsis 18:1 alumbrará toda la tierra con ese conocimiento de la pronta venida de Cristo a los 6.000 años. Y la denuncia a la bestia, al papado, a su marca, a su imagen, todo eso. Entonces, por eso dice, oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén, qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Pues el día de la visitación va a ser el año 2031. Dios lo bendiga. Que esto haya servido de lección para poder justamente estar preparándonos y no descuidemos nuestra propia salvación. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias Señor por este estudio y ayúdanos Señor siempre a estar preparados pese a los obstáculos y problemas que pueden haber. Ayúdanos a no entretenernos en vanidades de la vida, sino el estudio de tu palabra, en la comunión contigo y en hacer la obra misionera de dar a conocer a otros, Señor, que tú pronto vienes y que tú salvas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes y un feliz sábado. Dios le bendiga grandemente.